tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Le saluda Laura Guzmán en nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy vamos a hablar de este libro que tengo por aquí que se llama La Segunda Mitad. Es del doctor Diego Bernardini, que es kinesiólogo especialista en gerontología. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Oiga, doctor, usted en este libro de La Segunda Mitad habla de pensar en una nueva longevidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata básicamente de poder hacernos conscientes no solo en la propia persona, sino también a nivel comunitario, lo que significa este fenómeno, que es vivir más, lo cual de alguna manera encierra retos, encierra desafíos, encierra riesgos, pero también encierra y nos brinda muchas oportunidades, porque en definitiva la posibilidad de vivir más tiempo también nos permite hacer las cosas que nos gustan, las cuestiones que quedaron postergadas quizás en otro momento de la vida. Y bueno, todo ello me parece que es un suficiente motivo como para celebrarlo. Claro, pero no se trata solo de vivir más, ¿no? Sino de vivir mejor. Sí, exactamente. No es un tema solamente cuantitativo, de cantidad, de longevidad propiamente dicha, entendida en los años de vida, sino la posibilidad, como decía, de que sean con calidad, de que sean plenos, de que sean años donde estemos, donde seamos partícipes de esta sociedad, donde estemos incluidos y donde no signifique que por el hecho de cumplir años seamos discriminados o seamos excluidos. Claro, porque además dentro de tu libro, doctor, eh, mencionas que envejecer no tiene por qué ser deprimente, ¿no? O sea, tenemos que llegar a esa longevidad, como dices, ¿no? Partícipes, saludables, de buen ánimo. Sí, correcto. Yo creo que hoy simplemente con el hecho de mirar a las personas mayores de hoy que de repente nos pueden estar mostrando caras que quizás no son para la mayoría, como el hecho de salir en la portada de una revista, tirarse de un paracaídas, conquistar una maratón o subir una montaña. La realidad es que hoy las personas mayores, cuando hablamos con ellas, cuando les preguntamos sobre sus sueños, sobre sus proyectos, sobre sus ganas, nos deberían estar haciendo repensar lo que significa redefinir esta etapa de la vida que es el devenir del tiempo. Y no sé, ¿a partir de cuándo podemos decir que ya que somos unas personas viejas, no? Porque, no sé, hablamos a lo mejor de los niños que tenemos esa etapa muy clara, hablamos de los jóvenes, hablamos de los adultos, pero que hay adultos jóvenes, hay adultos contemporáneos, si lo podemos decir así, y hay adultos que ya entran en una etapa que no sé, llamamos adultos mayores, ¿no? Pero que sé que de repente, y lo expresas en tu libro, no te gusta mucho ese término. A ver, yo creo que, y justamente lo mencionaste, ser una persona vieja o un viejo, en realidad, por lo menos para nuestra cultura y dependiendo también de la entonación, pero por sobre todo las cosas del adjetivo calificativo que suele seguir a estas palabras, no es algo peyorativo. La realidad también es que cuando le preguntamos a las personas cómo les gustaría ser llamadas en ese momento de la vida, suelen decir personas mayores o simplemente, como le digo a mis estudiantes, por el nombre, porque cada uno de nosotros, cada uno de esas personas mayores de hoy tienen una historia y Claro. nosotros no vamos a ser quien, de alguna manera vamos a ser quienes sigamos ese camino de la historia, porque si no sabemos que la otra opción es bastante deprimente, así que creo que en definitiva lo mejor que nos puede pasar es seguir aprovechando, disfrutando ese devenir del tiempo. Claro, y además se vuelve una etapa importante de la vida y sobre todo ahora porque cada vez hay menos niños, ¿no? O sea, en general en México, en América Latina, en Europa, cada vez las tasas de natalidad van a la baja. Sí, esto es un fenómeno, como decías, que no solo ocurre aquí en México. La realidad es que estamos viviendo más, cada vez son más las personas que viven más, estamos teniendo menos hijos. Hoy México ya prácticamente está por debajo de la tasa de recambio, que es aproximadamente de 2 hijos por pareja. Y este es un fenómeno que, como decíamos, no solo afecta a México, sino que esto está afectando a más de 2 tercios de los países de nuestra región. Hablamos de América Latina y del Caribe y también hablamos, por supuesto, del resto de las regiones del mundo. Entonces, claramente esto es un fenómeno que es real. Acá no es que estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que es esta sociedad que hoy vivimos y que además va a ser la característica de la sociedad de la primera mitad del siglo XXI, por lo cual
me parece que lo que mejor podemos hacer es entender qué oportunidades nos brinda esta cuestión, que no es ni más ni menos la nueva longevidad, donde además arribamos a ese momento de vida con experiencias vividas, con alegrías, también con tristezas, con un proyecto personal o un proyecto familiar, con un desarrollo profesional, con una quizás cierta estabilidad económica o un reconocimiento personal o profesional. Bueno, me parece que esos son todos insumos, son todos valores con los cuales llegamos a este momento de la vida, lo cual, si lo sabemos aprovechar de alguna manera, digamos, va a ayudarnos a poder aprovechar mucho más esta longevidad. Claro, y ¿cómo podríamos aprovecharlo, no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer o qué tendrían que hacer las personas que aquí en tu libro lo planteas que son a lo mejor las personas que ya sobrepasaron los 50 años, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer las personas para aprovechar esta nueva etapa en su vida? Lo primero que me parece que tendríamos que hacer es pensarnos nosotros el día de mañana como personas mayores, cómo nos gustaría ser tratados, cómo nos gustaría ser escuchados o respetados por una sociedad que todavía lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una limitación el tema de idolatrar la juventud, cuando no, así como no todas las personas mayores son aburridas, son pesadas, son lentas o son toscas, no todo joven es creativo, es dinámico, tiene ideas, ¿no? Estos son estereotipos. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es pensarnos a nosotros mismos, no pensar que las personas mayores son los otros. Y segundo, bueno, también entender que hay determinadas formas de vida que nos van a ayudar a vivir más y a vivir mejor. Y en eso va, por ejemplo, desde la actividad física, desde la nutrición, pero fundamentalmente también nuestros vínculos afectivos, o sea, la esfera de nuestro ecosistema social de relaciones, de vínculos, es un sistema vivo que se va transformando como se transforma en nuestro aspecto físico, como se transforman nuestros gustos. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer una pedagogía de la longevidad para poder entender que esa segunda mitad de la vida, esa segunda mitad de la vida, que es el título, Claro, en este caso del libro, muy bien. puede ser una Sí, etapa muy perdón, disculpa, interesante. doctor, te voy a detener ahí tanto porque tenemos que ir a una pausa, pero ahorita regresamos para que nos platiques todo esto. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con el doctor Diego Bernardini, que es kinesiólogo especialista en gerontología, sobre este libro que se llama La Segunda Mitad. Doctor, antes de ir al corte, nos platicabas de todo este universo de actividades que pueden hacer las personas en esta nueva longevidad, ¿no? Que hay que cuidar la actividad física, hay que cuidar la nutrición, pero también las relaciones con otras personas. Sí, sí, justamente lo que hablábamos era que, bueno, hoy la evidencia, la investigación es suficientemente confiable y robusta como para entender que los vínculos emocionales, los vínculos afectivos que tenemos correlacionan no solo con el tiempo de vida, sino con el bienestar. Y en este sentido, me parece que es muy interesante poder entenderlo como un sistema vivo, ¿no? La esfera del ecosistema de nuestra afectividad, que se va transformando como se transforma otros aspectos de nuestra vida. Y acá la actitud, la predisposición que tenemos que tener nosotros para poder de alguna manera vincularnos, conocer personas, pero por sobre todo las cosas reconocer que de alguna manera hoy la soledad, si se quiere, la soledad indeseada, que es uno de los grandes desafíos y que tiene que ver con esta falta de relaciones, tiene impacto en la salud. Claro, porque también en este punto creo que se relaciona mucho con esta parte de prevenir la dependencia, ¿no? O sea, de ser el mayor tiempo que se pueda independientes. Sí, a ver, cuando a las personas mayores les preguntamos en qué radica, digamos, su bienestar, habitualmente tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con la independencia, que es lo que seguramente muchos de los que hoy estamos aquí, que nos están siguiendo o escuchando, hicimos por la mañana, salir de nuestras camas, ir al aseo, vestirnos, el desayuno, el transporte público, nuestras ocupaciones. Cuando empezamos a necesitar ayuda, una persona que nos apoye para este tipo de actividad, ahí está estudiado y está muy comprobado que la calidad de vida de una persona cae en picada. Por eso me parece que hoy el poder entender que la nueva longevidad significa pensar, planificar, proyectar cómo queremos que sea nuestro futuro, además de suerte, que eso es necesario para toda la vida,
puede ser pensada a través de hábitos, de conductas saludables. Y en este sentido, el desafío es empujar, si se quiere, comprimir, como se dice en términos técnicos, la morbilidad o la dependencia hasta los últimos días de nuestra vida. Claro, claro, y de ahí la importancia de lo que hablas de esta prevención y que a lo mejor desde que estamos jóvenes deberíamos de empezar a pensarlo, ¿no? De empezar a prevenir y empezar a modificar y tener buenos hábitos. Sí, claramente. Y esto es fundamental para un país como México, que hoy en términos estadísticos tiene el mayor porcentaje de jóvenes y de adultos jóvenes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, lo cual de alguna manera, si no tomamos cartas en el asunto, va a condicionar a que el día de mañana esas personas sean adultos enfermos, menos productivos, usuarios más intensivos de un sistema sanitario. Entonces, me parece que aquí el reto es esa pedagogía de la longevidad que tiene que comenzar a edades muy tempranas, inculcándole a nuestros niños, a nuestras niñas, que en términos estadísticos van a vivir mucho más tiempo seguramente que nosotros, por supuesto que sus abuelos, que sus Claro. padres, y que para ello hay que pensar no solo la salud, sino también lo que significa ese proyecto de vida a largo plazo. Claro, porque además un dato que me pareció muy interesante que tienes aquí en tu libro es que un tercio de la vida la vamos a vivir en en la jubilación, en el retiro. Sí, claramente. A ver, pensemos un poco, cerca de los 50 años, en los 40 y largos, ya nos salieron cabellos plateados, ya nos cansamos, ya nos salió una arruga, ya empezamos a ver una finitud, o sea, un horizonte, que la inmortalidad no existe. Y me parece que allí es donde es ese espacio, esa nueva etapa de la humanidad, que es esta longevidad, que es esta segunda mitad de la vida, que si la pensamos es mucho más larga que la adolescencia, que la juventud, que la adultez joven, y que de alguna manera es no solo una nueva etapa para la humanidad, para la sociedad, sino también para nosotros y en la que seguramente la mayor parte de nosotros nos vamos a encontrar, porque ahí entramos los de 50, los de 60, los de 70, los de 80 y hasta los de 100. Claro, porque además, a veces cuando pensamos en estas personas, por ejemplo, de 90 años, de 100 años, también puede, o sea, influye mucho sus hábitos, ¿no? De lo que ya hablábamos, sus actividades, pero también influye la genética. La genética influye, pero solo en un tercio. Se calcula un 28, un 30%. Hoy hay dos estudios muy paradigmáticos y que suelen utilizar como ejemplo, uno en Europa, otro en Estados Unidos, pero hoy está comprobado que la genética apenas explica un 30%. Tenemos otro 10% que es explicado por la posibilidad de un acceso a un sistema sanitario ante una urgencia, ante una enfermedad, un sistema sanitario que nos pueda resolver esta situación, pero tenemos el otro 60% que, como decía, son hábitos que se transforman en conductas y que pueden ser saludables o no. Y está en nosotros hacerlas saludables para entonces sí poder de alguna manera disfrutar de esa longevidad con el mejor o con el mayor bienestar posible. Claro, digamos que la clave está en eso, ¿no? En los hábitos y en las actividades, ¿no? Que hacemos. Hay una parte donde hablas mucho de la risa, ¿no? Que la risa puede ser un factor determinante para sentirnos bien. Sí, la risa está comprobado también, o el buen humor, o la actitud, una actitud positiva, y esto inclusive tiene que ver con cómo nos percibimos nosotros. Está comprobado también que no solo las personas que son más optimistas, que se ríen, que se divierten más, sino aquellos que perciben el paso del tiempo de una manera positiva, como una transformación. Todas las personas vamos en términos estadísticos a vivir a lo largo de nuestro curso de vida, viven más tiempo. Esto está comprobado. Las personas que tienen que son más amigas, si se quiere, del paso del tiempo, suelen vivir entre 5 y 7 años más. Por eso me parece que es muy importante la posibilidad de hacerle entender a las generaciones más jóvenes que el paso del tiempo es una realidad, forma parte de la vida y está en cada uno de nosotros que con esa pedagogía de la longevidad podamos aprovechar todas sus ventajas y oportunidades. Doctor, ¿dónde podemos encontrar tu libro, La segunda mitad, en impreso, en digital? ¿En dónde lo encontramos?
Está en todos los formatos posibles. Aquí en México se acaba de publicar hace apenas unas semanas atrás. En Argentina ya está agotado y está saliendo la nueva edición. Y aquí, como te decía, más allá de todas las plataformas digitales, en las principales librerías de la nación lo pueden encontrar. Muy bien, ¿y algún lugar en las redes sociales donde la gente te puede encontrar, donde te pueda seguir? Sí, pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como Doctor Bernardini y también en la página de internet donde de alguna manera estamos conformando una comunidad de aprendizaje para poder entender lo que es este proceso del devenir del tiempo, que es www.diegobernardini.com. Pues ahí está, busque al doctor Diego Bernardini y aprenda de esta nueva longevidad. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.